Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hoy en el Evangelio de Marcos, en este inicio de la predicación. Estamos en el capítulo primero, precisamente todavía. Y es que, aunque cortaremos dentro de muy poco este ritmo que empezamos del año litúrgico, la parte ordinaria, la predicación de Jesús, digo cortaremos enseguida porque ya dentro de poco, acabamos enero y ya en febrero, a mitades de febrero, empezaremos la Cuaresma. Pero hoy se nos va mostrando la primera, no se nos muestra la predicación, se nos dice que predicaba. Dice el Evangelio de hoy que el sábado está en Cafarnaúm. Recordemos, Jesús deja Judea, se va a Galilea. Cafarnaúm es Galilea. Ya conocía a Pedro y a Andrés, a Santiago y Juan, que fueron a conocerle en Judea, que había sido mostrado como Mesías, Jesús, por parte de Juan Bautista. Y cuando una vez es arrestado Juan Bautista, se va a Judea y lo primero que hace es instalarse en casa de Pedro, Andrés y su suegra. Y allí vive él y se va a hacer lo que hacían los buenos judíos de la época, que era ir a rezar el sábado en la sinagoga. Va a la sinagoga y, siendo él mayor de 30 años, a partir de los 30 años se podía leer en la sinagoga y se podía predicar. Recordemos que la sinagoga no es como nuestra misa, donde hay el sacerdote que oficia la misa y ofrece el sacrificio de la misa. Allí son todos laicos. Los sacrificios del Antiguo Testamento en tiempos de Jesús están en el templo. En la sinagoga es lugar para los laicos que van a rezar, sobre todo los sábados. Bien, aunque no solo, pero sobre todo los sábados. El jefe de la sinagoga es un laico, no es un sacerdote, y es el que invita al que haya de leer y predicar, que es el mismo. Y aquí se invita a Jesús, Jesús se presenta, lee, predica. Aquí no se nos dice, mientras que se nos dirá en Nazaret lo que predicó, aquí no se dice. Simplemente que enseña con autoridad, dice. Estaban asombrados de su enseñanza. Les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué diferencia había? Pues enseñar con autoridad en el sentido aquí es doble. Por una parte, sabe lo que enseña. Todos los que habéis tenido profesores, hay profesores que no sirven para nada. Profesores que son capaces de leer el libro y ya está, de lo que enseñan, y hay profesores que se nota que saben y que tienen autoridad enseñando, dominan el tema y no necesitan apoyarse en nadie, su palabra vale y saben lo que están enseñando y diciendo e interpretando. Eso es un sentido, es el sentido de aquí, pero no solo una parte. En otro sentido, Jesús enseña con autoridad porque Él es la autoridad. Eso no lo podían entender en aquel momento, pero Él es el Hijo de Dios, Él es el autor de la ley, Él
es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que Él es la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos quiere decir nos lo dice en Cristo. Mucha gente dice, es que si Dios hablase, es que nos ha hablado en Cristo. A ver si nos enteramos de alguna vez. Es que, no sabemos lo que pasará después porque nadie ha vuelto de la muerte. Jesús ha vuelto de la muerte y ha resucitado. Cuando oigo cristianos que van diciendo estas cosas, es que nadie ha venido de la muerte, nadie ha resucitado. Es que Dios no ha hablado. Y dices, ¿tú eres cristiano? ¿Pero de qué vamos? Precisamente Cristo es la palabra de Dios, es Dios que nos habla. Y Él es el que muere y resucita. Esa es la gran fiesta que celebraremos dentro de poco más de 3 meses. La resurrección del Señor, que es la primicia de nuestra resurrección. Jesús enseña con autoridad y dice, todavía no se dice que enseña, esto lo veremos más adelante, pero dice, y entonces había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Otro evangelista nos dirá espíritu diabólico, no un espíritu inmundo así como con que hoy la gente es muy rara con tantas películas raras. Hay que ver qué es esto del espíritu inmundo. No, espíritu diabólico. Bien. Y entonces se pone a chillar, ¿qué tenemos que ver con nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros, el diablo? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí, aunque no sabemos exactamente qué quería decir aquí el diablo con eres el Santo de Dios, pero nos importa poco porque sabemos que Él es el Santo de Dios, es Dios hecho hombre, es la santidad misma. Si allí se refiere como un gran profeta de Dios y por eso Santo de Dios, no importa. Nosotros sabemos quién es Jesús, es el Santo de los santos, es Dios mismo que viene a nosotros. ¿Qué hace Él? Cállate, sal de Él, el espíritu inmundo se retuerce, da un grito fuerte y sale. ¿Qué es esto? Enseñanza nueva expuesta con autoridad. Manda con autoridad a los espíritus inmundos, tiene poder sobre el diablo, tiene una enseñanza nueva ejercida con autoridad. ¿Quién es? Estos primeros capítulos de Marcos, que los vamos viendo además casualmente en las misas de cada día, nos van mostrando esto, ¿quién es Jesús? Una vez entendamos quién es Jesús, entonces se nos explica lo que enseña Jesús. Pero aquí habría también, en medio de este evangelio, otro punto que a veces olvidamos. ¿Qué hace un endemoniado en la sinagoga? Pues para nosotros es un magnífico ejemplo, porque es lo mismo que pasa en las iglesias tantas veces. Tanta gente que es en el fondo lejana de Cristo, pero viene a la iglesia. Que en el fondo está con el alma perdida, pero viene a la iglesia por tradición, porque le llevan, pues porque aquel día se encuentra así, lo que sea, entra. Fijaros bien, si uno no va a Cristo, ¿cómo Cristo lo va a curar? Por eso este evangelio de hoy nos hace entender aquello que decían muchos clásicos. Si quieres llegar a creer, has de ir a la iglesia. Pero yo no voy porque no creo. Entonces no creerás jamás. ¿Cuánta gente se ha pasado 50 años en la iglesia sin entender nada? Y aquel día creyó. Esto le ha pasado a mucha gente, porque depende también del día en que tú, que no crees, abras el corazón a Cristo. Y eso es importantísimo, y dejes que el diablo se largue, que la increencia marche, que te tomes en serio tu vida, que tomes en serio a ti mismo y a Dios. Y eso es importantísimo. Solo los que iban a Cristo, Cristo les sanaba. Los que renunciaban a ir a Cristo, no había nada que hacer, no les podía sanar. Por eso esa actitud incluso del no creyente, del estar abierto a la trascendencia y al bien es tan necesaria para él. La gente que se deja llevar por las ideologías, ideas preconcebidas contra Cristo, se hace incapaz de poder ser redimido, porque no quiere, Dios quedará siempre oculto para él,
porque ha hecho lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Cambiar el mal por bien y el bien por mal. Las cosas de Dios son el mal. ¿Cómo lo vemos hoy en nuestra sociedad que piensa así? Todo lo que vaya contra Dios es el bien, porque es el signo de nuestra libertad, dicen. Y no se dan cuenta de que las cosas no son así. Cuanto más sigamos a nuestro Señor, nos daremos cuenta cómo abrimos las puertas a la auténtica libertad de cada uno de nosotros, la libertad en el bien. Cuando más nos cerramos a Cristo y lo dejamos fuera, creemos ser libres y somos esclavos de la ideología, del pecado tantas veces, y nos cerramos a la verdad. Creyendo que somos los mejores del mundo, somos los más desgraciados cuando actuamos así. Pidamos a Dios que nos ayude siempre, que nos abra el corazón, que nos acerquemos siempre a Él, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna, el único Señor y Redentor, el único que hace que tenga sentido la vida del hombre, ya que hemos sido creados para Él, para la vida eterna.